In honorem Dei Pax. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les saluda el Padre Fray Alejandro del Sagrado Corazón de Jesús en un nuevo video. Un video más en donde vamos a tocar temas de relevancia, temas de profundización sobre nuestra fe. A pesar de que mi anterior esfuerzo por abordar este tema fue silenciado por aquellos que temen a la verdad, he recibido una constante y unánime petición tanto en persona como en las redes sociales. Mucha gente que me pregunta: Padre, ¿por qué los católicos, por qué ustedes los católicos tradicionalistas no recomiendan ni leen la Biblia latinoamericana, la cual tenemos aquí presente? Esta pregunta, que parece sencilla, encierra una profunda herida en el cuerpo místico de la Iglesia Católica. Es la herida de la confusión, de la tibieza y de la desobediencia a la sana doctrina. Por la salvación de vuestras almas, he decidido retomar esta batalla. Es mi deber como centinela del Evangelio y vuestro deber como hijos fieles a la Santa Madre Iglesia Católica, entender por qué este libro no solo es innecesario, sino peligro para vuestros hogares y para vuestra vida espiritual. Permítanme ilustrarlo con una pequeña analogía. Pregunto yo, ¿acaso si un familiar querido les regala un animal ponzoñoso, sin que él supiera el daño que puede causar este animal, lo tendrían ustedes en casa? ¿Lo aceptarían por el cariño que tienen a esa persona? Por supuesto que no. La respuesta más lógica, obviamente una persona pensante con dos dedos de frente, va a decir: no, padre, yo no lo aceptaría. Ni por error, ni por equivocación, ni por un mal entendido cariño se recibiría veneno o basura. Se le diría a esa persona: gracias por tu buena intención, pero no puedo aceptar este objeto ya que es dañino para la familia. La Biblia latinoamericana, hermanos, es ese veneno espiritual. No importa si les fue regalado, si la tienen de herencia o si sus intenciones al tenerla son buenas. Su veneno doctrinal, su tibieza y su interpretación errónea la hacen incompatible con la vida de un verdadero católico. Porque claro está, al falso católico ni siquiera le interesa estar en la verdadera religión. En este video vamos a analizar detalladamente, minuciosamente, algunos autores y autoridades modernistas de la secta modernista que ni siquiera la recomiendan leer, a pesar de sus discrepancias internas. Muchos de ellos recomiendan solo a sus fieles obtengan una buena traducción de la Sagrada Escritura, quitando esta. Veremos algunos videos de figuras públicas como Alejandro Bermúdez o Luis Toro, que abordaron y evidenciaron los errores de esta pésima traducción, pero aún así la recomiendan. Al final y al cabo, herejes abordan los errores de esta Biblia con una tibieza que da escalofríos. La esencia de su mensaje de estos personajes es: sí, sabemos que está mal, pero sigan leyéndola, no pasa nada. ¿Se imaginan a un doctor, a un médico diciendo: sí, sabemos que esta medicina es veneno, pero tómenla de todos modos, no los matará inmediatamente? El pastor tibio, queridos fieles, es tan peligroso como el lobo, porque en lugar de alejar a las ovejas del peligro, las acostumbra a él. Este video no se quedará en las palabras. Iremos más allá de la tibieza y confrontaremos directamente los textos desde la primera edición de la Biblia latinoamericana hasta la versión actual. Compararemos pasajes claves con traducciones fieles a la doctrina y a la fe de siempre. Veremos cómo se adulteraron los textos para introducir la teología marxista de la liberación.
cómo se redujeron los milagros de nuestro Señor Jesucristo a meros eventos sociales, cómo minimizaron la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y cómo se utilizó la palabra de Dios para una agenda política en lugar de la salvación de las almas. No hay tibieza que valga, no hay espacio para la ambigüedad. La Sagrada Escritura es la verdad revelada por Dios y no podemos permitir que se le apliquen filtros ideológicos políticos. Es un sacrilegio esto que hicieron. Esto es un grave sacrilegio. La única forma de proteger vuestras almas es rechazar por completo este libro y buscar una traducción fiel, aprobada en la tradición, antes del conciliábulo herético apóstata Vaticano II de 1962. Muchos, para defender que esta es una Biblia católica, esgrimen, y cito, solo basta que lleve el sello del nihil obstat y el imprimatur. Otros ignorantes replican o dicen que solo las últimas versiones, por ejemplo esta que es del 2000, me parece de 2020, esta es de las últimas versiones, 2005, perdón, esta es la versión 2005, dice que las últimas versiones son las que cuentan porque ahora sí ya son revisadas y estas sí tienen los sellos del nihil obstat y el imprimatur, y que las primeras ediciones no cuentan con tales sellos. Ellos dicen, sí, tiene razón, las primeras ediciones fueron erradas, tuvieron muchos graves errores, pero no contaron con el sello del nihil obstat y con el imprimatur. Pero ya las últimas versiones, para decir que esta es una Biblia católica, sí que cuentan. Sin embargo, déjeme comentarle, querido espectador, que la Biblia latinoamericana, desde su primera edición, contó con el nihil, con los sellos del nihil obstat. Tiene estos sellos y ahora demostraremos cómo esta aparente garantía del primer argumento que dice que solo basta con que lleve el nihil obstat y el imprimatur, que esta aparente garantía que en algún momento sirvió para la Iglesia católica es, en este caso, la prueba más clara de la relajación y la herejía del modernismo. El sello de aprobación no la convierte a esta Biblia, no la convierte en una Biblia verdadera católica. Por el contrario, nos revela una profunda corrupción de la jerarquía que la aprobó. Ahora, antes de entrar en el tema principal, que son los graves errores de traducción y las notas a pie de página de esta Biblia, es importante que nosotros conozcamos algunas definiciones propias de la Santa Madre Iglesia Católica que utilizan y esgrimen los modernistas. Primera pregunta, ¿qué es el nihil obstat y qué es el imprimatur? Vamos a responderlo. La palabra nihil obstat viene del latín sin ninguna objeción o sin ningún obstáculo, sin objeción. Es la primera luz verde que sufre cualquier documento. Todos los documentos que nosotros tenemos como católicos, como garantía de que son católicos, han sido pasados y deben de tener el sello del nihil obstat. Esto garantiza que no tiene ningún error doctrinal. ¿Cómo funciona esto? Un censor, un teólogo designado por el obispo, ya sea diocesano de la arquidiócesis, revisa el texto para asegurar que no contenga errores doctrinales o morales. Si el censor encuentra que tal documento, que tal escrito tiene erratas, lo que se conoce como erratas, que son errores morales o doctrinales, o de impresión, que lo que hace, regresa al manuscritus con todas sus anotaciones y obviamente los autores tienen el deber moral de corregirlo por mandato. Y además, si lo quieren imprimir, si lo quieren publicar para que las librerías católicas
supone que deben de venderlo para que lleguen a las manos del católico, por eso lo tienen que hacer. Porque si no, si un libro no tiene el nihil obstat, es obvio, y yo hablo de la tradición, no hablo en el modernismo, hablo de la tradición. Es obvio que no se podían imprimir. Ese es el nihil obstat. Pero, si no encuentra objeciones el censor, lo aprueba, le da el sello del nihil obstat. Después, el imprimatur. ¿Qué significa la palabra imprimatur? Viene del latín, que significa que se imprima. Es la licencia final que un obispo, que solo los obispos otorgan después del nihil obstat, ya sea un sacerdote, ya sea otro obispo auxiliar. Y el obispo diocesano, el obispo primado, el ordinario, ya sea cualquier de las sedes, le da el imprimatur. Ambos sellos son la última salvaguarda de la fe antes de que un libro llegue a las manos de los fieles. Sin embargo, en este caso, el proceso se pasó por alto, se lo pasaron por el arco del triunfo, les valió 3 hectáreas de cacahuate, decimos aquí en México. ¿Quiénes fueron los personajes que desde la primera edición, hablamos de la primera edición, aquella edición, ahora vamos a responder, aquella edición que esgrimen que no contaba con aquellos sellos de aprobación? ¿Quiénes fueron los que dieron el sello de aprobación? Primero el nihil obstat y luego el imprimatur. ¿Quién dio el permiso de imprimirla? El que dio el nihil obstat, el padre José de Jesús Castorena, aprobó el texto el 4 de agosto de 1969. Y el obispo herético Juan Gualberto González de la Torre, al mes siguiente, con sede en Guadalajara, México, concedió el imprimatur. La evidencia es contundente. Si autores del modernismo, argentinos principalmente, ya señalaban errores en su traducción y herejías en los comentarios al pie de página, es innegable que aquellos involucrados en esa publicación, desde el grupo de traducción, el censor hasta el obispo, fueran herejes formales. Es innegable. Esto no fue un simple descuido que se deba tomar muy a la ligera, sino que fue un acto de apostasía que muestra que a las propias autoridades modernistas no les importó, y aún hoy en día se prueba que no les importa para nada la doctrina cristiana. No basta con que la Biblia diga que es una traducción fiel de los textos originales, que esa es otra, pues esta es una falacia que también utilizan los protestantes, que creen que la Biblia sola es la única fuente de la fe. Y con esto intentan despreciar las Biblias católicas, las buenas Biblias, las buenas y mejores traducciones católicas. Sino que se debe de demostrar, debe de haber prueba fehaciente, asistir al original para corroborar que sean mínimas las erratas de traducción. Pues para que una Biblia sea considerada buena y católica, debe tener comentarios uniformes con la tradición de la Iglesia y con el magisterio inmutable de la misma. Los traductores no solo deben conocer los idiomas antiguos en los que se escribieron los textos de la Sagrada Escritura, esto es el arameo, el hebreo y el griego, sino que también deben de conocer el contexto histórico y el cultural para poder hacer una buena traducción, una buena interpretación del texto en su original para poderlo traducir al español. Bueno, en este caso al español porque estamos hablando de una Biblia que se maneja mucho en el mundo hispanohablante. Su traducción debe ser coherente con el modo en que la Iglesia ha venido evangelizando a lo largo de los siglos. Esto lo dice en uno de los comentarios de la Biblia de Monseñor Juan Straubbinger. Sin tomarse libertad de interpretación, eso ya lo agrego yo. ¿Por qué? Porque no se puede tomar la libertad del traductor de interpretar los textos a su gusto y acomodar los textos, porque entonces se cometen errores, atropellos a la misma Sagrada Escritura. Como lo hicieron los autores de la Biblia de Jerusalén, la Biblia del pueblo o la Dios habla hoy.
en este caso, como lo hicieron con la Biblia latinoamericana, entre otras, para acomodar el texto a su gusto y disgusto. En otros videos abordaremos a la Biblia de Jerusalén, a la Biblia del pueblo y a la Biblia Dios habla hoy. Sin embargo, es importante que conozcan que son también pésimas traducciones, aunque esgriman que son fieles al texto, aunque esgriman que son muy buenas. Acabamos de verlo, no solamente basta con eso, hay que comprobarlo, hay que demostrarlo, lo cual para ambas partes es un deber. En mi caso yo tengo que demostrar que son malas traducciones, en su caso ellos tienen que demostrar con pruebas, con buenos fundamentos, que son buenas traducciones, no simplemente porque alguien me lo dijo, sino que se debe de demostrar, un estudio debe de hacerse. La excusa y fundamento que se utilizó en la primera edición para introducir este tipo de Biblias con pésima traducción, con notas y comentarios heréticos, fue el documento herético del Conciliábulo Apóstata Vaticano II, que se llama Dei Verbum. Los traductores dijeron que se basaron a las intenciones correctas y la aplicación correcta de Dei Verbum del Conciliábulo Herético Satánico Apóstata Vaticano II. Ellos se justificaron diciendo que la Sagrada Escritura debe tener notas explicativas ecuménicas y que el texto debe ser adaptado al nuevo modo de sentir de la Iglesia para entender mejor la palabra de Dios. Claro, porque según ellos no se entendía la palabra de Dios, porque según ellos no se vivía. Entonces ni los santos ni los papas podían entender la Biblia hasta llegado entonces la latinoamericana, o hasta llegado entonces el Conciliábulo Herético Vaticano II. Para entender mejor la palabra de Dios, dicen ellos. Eso es una falacia. Eso es una falacia que vienen repitiéndola desde 1960, desde antes del conciliábulo. Esta es otra evidencia del resultado apóstata del modernismo, ya que esa necesidad de notas ecuménicas fue creada para justificar la inserción de interpretaciones irenistas, comunistas, relativistas y erróneas que hoy conocemos. Por todo lo dicho, la elección de vuestra Biblia es una decisión de vida o muerte para vuestra alma. No se dejen engañar por sellos de aprobación o por pastores tibios. A los católicos hispanohablantes, solo en mi caso, yo les voy a confiar 4 Biblias que son verdaderamente fieles a la tradición y en su traducción son fehacientes, que yo mismo he corroborado ya que he asistido a los textos originales, los he tenido en mi mano, los textos originales, por los cuales puedo corroborar que son muy buenas traducciones. Para tener en casa, esto es para los fieles en general que no reciben ningún curso de formación, para tener en casa y para el devocionario particular privado, se recomienda la Biblia Torres Amat, la traducción que hizo el ilustrísimo Monseñor Don Félix Torres Amat, que la hizo de la Biblia Vulgata Latina, la hizo de latín al castellano para tener una mejor comprensión del texto. La edición que yo recomiendo siempre es la de 1952, porque si ustedes compran tan siquiera la del 56 o la del 58, van a encontrar que empezaron a insertar el nombre Jehová en la Torres Amat, cuando en la versión del 52 y anteriores no existía esa inserción. Ya se ve desde ahí la corrupción de la curia modernista que estaba liderándose en Roma para trasquilar, meter mano en la Sagrada Escritura. Entonces, ¿cuál es la edición que yo recomiendo? Que no contenga el erróneo nombre de Jehová, es la de 1952, que fue la última revisada por el Dicasterio para la Fe, para la doctrina de la fe, en el 17 de octubre de 1952. Para el estudio, las segundas. Para el estudio teológico y la apologética, yo recomiendo la Nácar Colungar, cosa que también tengo, o la Buber Cantera. Ambas yo las tengo con muy buenas notas al pie de página, notas muy explicativas, muy breves al mismo tiempo, pero muy buenas en el sentido teológico, en sus ediciones anteriores a 1955. Y por último contamos, si buscan comentarios más completos y fieles
a la tradición, la de Monseñor Juan Straubbinger. Esa hoy en día es la mejor traducción de la Sagrada Escritura, preferentemente la edición de 1940, que son 8 tomos, pero es de las mejores Sagradas Escrituras al español, la del ilustrísimo Monseñor Juan Straubbinger. Queridos fieles, hemos hablado de la peligrosidad de la Biblia latinoamericana y de la corrupción de los herejes que la aprobaron. Pero, ¿quién fue el verdadero artífice de esta pseudobiblia? Vamos a responderlo. En 1960, el sacerdote chileno Bernardo Urault fue un personaje clave en el inicio de la redacción de esta pésima Biblia. A la luz de la sana doctrina nos preguntamos, ¿qué puede esperarse de un texto cuyas raíces son profundamente ideológicas, políticas y no dogmáticas? La supuesta intención de Urault era crear una traducción con lenguaje coloquial que reflejara la realidad de América Latina, para hacerla comprensible y significativa para todos, no solamente para los católicos, sino también para otras ideologías y religiones. Escúchenlo. Él está reconociendo que esta traducción estaba influenciada o está influenciada para que también se amolde a otras ideologías y a otras religiones. En la superficie, esto parece un acto de caridad, pero en el fondo es el primer paso hacia el indiferentismo y la apostasía. La fe no se puede adaptar a ideologías humanas, políticas. Hemos de recalcar que las reflexiones y homilías de las que se nutrió este texto era un reflejo de la revolución comunista de Cuba y Venezuela, lo que nos muestra que su origen no es espiritual, sino meramente político. Fue publicada en 1972 por las editoriales españolas San Pablo y Verbo Divino, con la complicidad de los herejes del padre José de Jesús Castorena, quien le dio el nihil obstat, repito, y del obispo Juan Gualberto González de la Torre, quien le otorgó el imprimatur, pasándose por el arco del triunfo el magisterio inmutable de la Santa Madre Iglesia Católica. Una vez publicada, las críticas negativas no se hicieron esperar. Los biblistas modernistas, estas críticas no vienen de la tradición. Los biblistas modernistas observaron de inmediato los graves errores de traducción, la romantización de la imagen del pobre, presentándolo como intrínsecamente bueno solo por su condición material. Esto fue un punto de particular alarma. Esta visión tan armónica con la lucha de las clases sociales del comunismo se aleja por completo de la doctrina de la Iglesia Católica, que nos enseña que la santidad no depende del estatus social. Las fotografías e introducción de sus primeras ediciones estaban gravemente influenciadas por la teología de la liberación. Repito, esto son comentarios y anotaciones que hicieron biblistas modernistas, que más adelante vamos a fundamentar, vamos a leer quiénes fueron esos biblistas que comentan esto. El objetivo no era la salvación de las almas, sino la revolución social, lo que constituye un grave pecado. Hoy en día, los que están a favor de esta versión se aferran a una falacia emocional para defenderla, argumentando que su lenguaje simple facilita la catequesis y la evangelización. Es fácil caer en esta trampa, pero debemos de estar alerta. Imaginémonos un argumento como si fuera una estructura. Algunos defienden sus ideas con el peso de las emociones, la conveniencia o la facilidad. Esto es construir una torre de globos, es atractiva, liviana y parece fácil de sostener. Repito, parece fácil de sostener, pero carece de fundamento. Basta el más mínimo cambio de aire para que colapse. Nuestra fe, en cambio, la fe de los verdaderos católicos, se fundamenta en la tradición y la doctrina católica, la doctrina cristiana.
que son como un muro de roca sólida. No es atractivo para todos, no es fácil de construir, pero es inamovible. Un argumento basado en la verdad es más pesado y más difícil de sostener porque para ello hay que dar pruebas, hay que dar fundamento, no simplemente hacer lo que los modernistas, agarrarnos del sentimentalismo, del emocionalismo, que eso es fácil. Pero es indestructible basarnos en la verdad. La facilidad de la Biblia latinoamericana es una torre de globos, como lo venimos demostrando. Y como ya hemos visto, incluso sus propios defensores lo admiten, o sea, los propios modernistas lo admiten. Es hora de dejar las falacias emocionales y aferrarnos a la verdad, aunque ésta sea difícil. Para demostrar la gravedad de un error, a veces la prueba más contundente proviene de las mismas filas que lo engendraron. Repito, y lo voy a decir con mucha énfasis para que se lo graben. A veces, para demostrar la gravedad de un error, a veces la prueba más contundente proviene de las mismas filas que lo engendraron. En nuestra lucha contra la apostasía modernista, las críticas más demoledoras provienen de hombres que, a pesar de haber caído en la herejía, Dios permitió que sirvieran a la verdad a través de su testimonio. Estos hombres, sacerdotes que se desviaron de la fe para servir a los falsos papas, son el sacerdote y doctor en Biblia Miguel Antonio Barriola y su compañero el doctor Beltrán Villegas. Su autoridad intelectual, reconocida por sus propios correligionarios modernistas, sirvió a la providencia divina para demostrar que la Biblia latinoamericana es inaceptable. O sea, esto no es porque lo digo yo, como muchos esgrimen para defender la latinoamericana. Porque yo lo digo, porque yo así lo siento, porque no me gusta la verdad. Entonces no sigas a Cristo. No sean falsos, no sean mentirosos, falsos católicos. Ellos mismos que sirvieron a la verdad, a la providencia, demuestran que la Biblia latinoamericana es inaceptable. Ellos mismos lo dicen. Su crítica es un sustento irrefutable para nuestra postura y un llamado de atención para todos aquellos que aún se encuentran en la confusión del modernismo. Para entender la gravedad de su denuncia, es crucial conocer sus credenciales, un poquito de su historia. Miguel Antonio Barriola fue ordenado sacerdote en 1957, un año antes de la muerte del último verdadero y legítimo Papa, Pío XII. Se licenció en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana y en Ciencias Bíblicas por el Pontificio Instituto Bíblico, alcanzando el doctorado en 1975. Su compañero Beltrán Villegas también obtuvo el doctorado en Sagrada Teología, con la máxima calificación y honores. Estos dos hombres no son unos improvisados. Su crítica no se basa en una simple opinión, sino en un profundo y riguroso conocimiento en materia de Biblia, pero mal aplicado, porque también ellos mismos justificaban la herejía y obviamente servían a la herejía del modernismo. En su obra, Graves errores en la Biblia latinoamericana, Barriola y Villegas hacen un llamado público contundente, citando desde el primer párrafo, abro cita: una de las Biblias más vendidas en Latinoamérica es la famosa Biblia latinoamericana. Exactamente por esta popularidad que ha recibido es que debemos hacer un público llamado a todas las personas sobre los graves errores que contiene esta versión, manifestando desde ya que no recomendamos su lectura. Fíjense, estas dos autoridades modernistas, doctores en Sagrada Escritura y doctor en Teología, ambos dicen que desde ya no recomiendan, desde su primer párrafo, desde el momento que el lector está leyendo, no te recomendamos leerla. Yo concluiría también diciendo, ni siquiera tenerla en casa. Si no recomiendo leerla, ¿por qué voy a recomendar tenerla en casa? Ni siquiera la deben de tener en casa. A pesar de que su libro fue escrito décadas después,
después de que los propios modernistas censuraran las primeras ediciones en 1978. Sí, porque las primeras ediciones fueron censuradas por los propios modernistas. Ellos, con toda seguridad, reafirman su postura, citando al reverendo Domingo Fernández, y abro cita: esta versión fue traducida por sacerdotes, pseudosacerdotes católicos, sudamericanos que simpatizaban con Carlos Marx, o sea, comunismo, y trataron de que la Biblia ayudara a los movimientos marxistas. Fíjense qué grave cita es la que estamos leyendo, estamos abordando. Ya 3 autoridades, Abarriola, Villegas y este último, Domingo Fernández, que no son improvisados, repito, no son cualquier persona, son personas preparadas. Y ellos mismos están reconociendo que esta pseudobiblia ayudó para la revolución comunista de Sudamérica. Barriola y Villegas demuestran que la principal falla de la Biblia latinoamericana no es solo la traducción del texto, o sea, sí tiene mala traducción, pero no solamente ese es el problema. La principal falla, ya que esto es una excusa utilizada por los modernistas tibios para seguir fomentando su lectura. Ojo, antes de pasar a abordar lo siguiente, debo de aclarar esto. Los modernistas tibios, herejes, dicen, bueno, pero ya corrigieron la traducción, o sea, aún todavía tiene errores, pero ya la corrigieron, no hay problema. Aunque no me base a las notas al pie de página, a los comentarios y a las introducciones. Pero pues me sirve el texto. Bueno, la verdadera herejía se encuentra en las notas introductorias y los comentarios al pie de página que orientan la lectura hacia una perspectiva ideológica política. Vamos a analizar algunos de los comentarios que se encuentran aquí mismo en la Latinoamericana. Marxismo y lucha de clases sociales. Las notas minimizan la salvación del alma, enfocándose en la liberación de la opresión económica. Segundo, reducción del Evangelio a simple sociología. El mensaje de amor, perdón y redención es reducido a una simple herramienta para el cambio social, ignorando la trascendencia de la palabra de Dios. Tercero, crítica a la propiedad privada. Los comentarios demonizan la riqueza, aún lo siguen haciendo, pero ya no de manera como lo hacía la primera edición o las primeras ediciones, lo cual se opone a la interpretación tradicional de las escrituras. Incluso después de revisiones, muchas de estas notas permanecieron, lo que vuelvo a repetirlo, esas aún todavía se encuentran hoy en día en estas pésimas traducciones. Abarriola y Villegas, Antonio Barriola y Villegas, se atrevieron a decir, abro cita, este análisis es aplicable a casi cualquier edición de la Biblia latinoamericana, cierro cita. Aquí mostramos algunos de los errores que ellos identificaron y que aún permanecen hasta en las últimas ediciones. El Salmo 8, la nota a pie de página del Salmo 8 sugiere, Dios no puede vivir sin el hombre. Una afirmación errónea que va contra la omnipotencia divina. El libro de Job, la nota interpreta el sufrimiento como una forma de que los creyentes justifiquen a Dios. Una visión antropocentrista ajena al texto bíblico. Y tenemos otro ejemplo, o sea, nada más ponemos poquitos porque son bastantes. No solamente estos 3, son bastantes los ejemplos que podemos encontrar incluso en las últimas ediciones. Jeremías capítulo 7, versículo 1 dice, la nota que sus primeras ediciones decía, huimos siempre de la religión, es una prueba del tipo de comentarios que pervierten el sentido original. Estos errores demuestran que a pesar de sus credenciales y de los sellos de aprobación, la Biblia latinoamericana es un documento peligroso y un testimonio vivo de la apostasía del modernismo.
El hecho de que hombres educados y respetados como el doctor Barriola y el doctor Villegas, provenientes de un ambiente teológico modernista, hayan llegado a la misma conclusión que nosotros, elimina cualquier excusa para tenerla en casa. Si para ellos esta Biblia era inaceptable, que apenas falleció, bueno, fallecieron me parece que los dos, el doctor Barriola muere en 2022. Si para ellos esta Biblia era inaceptable, ¿cómo puede ser aceptable para nosotros que sí somos verdaderos católicos? No hay lugar para la tibieza. Bien, hasta ahorita hemos abordado puntos que fundamentan el por qué no la leemos. Hemos explicado con varias analogías los puntos de convergencia que tenemos nosotros como legítimos católicos. Ahora, para entender del por qué los verdaderos católicos, que reconocemos la sede vacante desde 1958 y rechazamos a los usurpadores de todas las diócesis, parroquias, abadías y obviamente de la misma silla petrina, no leemos ni recomendamos la Biblia latinoamericana, es entender primero la relación que tenía la Iglesia con el comunismo. El problema ahora a atender no es que el modernismo se haya infiltrado en las estructuras físicas de la Iglesia. Ahora no vamos a atender eso. Haciendo de esta una secta herética, con sus falsos pastores, sus falsos papas que buscan destruir la fe, sino el por qué rechazamos enérgicamente la teología de la liberación. O sea, vamos a atender primero por qué rechazamos la teología de la liberación, para entender por qué rechazamos la latinoamericana. Primera pregunta que vengo haciendo: ¿cuál fue la relación de la Iglesia Católica con el comunismo? La Santa Sede, con sus legítimos pontífices, con verdaderos papas, jamás ha simpatizado con el comunismo. Por el contrario, lo ha condenado enérgicamente y sin ambigüedad. Repito, lo ha condenado enérgicamente y sin ambigüedad. El Papa Pío IX, en su encíclica Qui Pluribus de 1846, declaró la doctrina comunista como, y cito, insensata, impía y opuesta a la razón misma. Cierro cita. Esto nos dice el Papa Pío IX. Su Santidad el Papa León XIII, en su encíclica Rerum Novarum de 1891, calificó al socialismo, y abro cita, un cáncer que pretendía destruir. Cierro cita. El Papa León XIII, su Santidad el Papa León XIII, fiel a la doctrina católica, él mismo expresó el interés de destruir el cáncer del comunismo, del socialismo, que hoy en día se vive en todas las repúblicas latinoamericanas, desde Cuba hasta México, afirmando que atacaba la propiedad privada, la condición humana y promovía el ateísmo. Y esto es obvio, el resultado de poner el materialismo y al hombre como centro, antropocentrismo, de adoración, obviamente que se concluye en ateísmo, no en una religión educada, no en una religión católica. Y finalmente encontramos a su santidad el Papa Pío XI. En su encíclica Quadragesimo Anno de 1931 afirmó, abro cita, el fin del comunismo es destruir la religión y la civilización. Cierro cita. Se puede deducir con claridad que la Iglesia jamás ha permitido que en sus filas se promueva el comunismo, jamás lo ha permitido. Ella ha luchado contra el comunismo y nosotros tenemos que hacer lo mismo, luchar contra el comunismo. De hecho, su santidad el Papa Pío IX, en 1846, en la encíclica Qui Pluribus, él mismo también convoca, conjura, exhorta a los políticos y a los cristianos católicos en hacer política que combata directamente al comunismo y a los fieles a combatir al comunismo con la religión.
Eso dice su santidad el Papa Pío IX. Nuestro deber, como dice el Papa Pío IX, es combatirlo con la propia política y religión de la fe católica. El comunismo está condenado como herejía contumaz y el que simpatiza, financia o se adhiera a ella queda fuera de la comunión de la Iglesia. La Biblia latinoamericana es la prueba y resultado de la herejía modernista, pues está contaminada, influenciada y editada con los pensamientos del movimiento marxista. Sus malas traducciones, sus notas a pie de página, sus comentarios e introducciones evidencian su total fidelidad a la teología de la liberación. El texto ha sido adulterado para que concuerde con esta herejía. Esto demuestra que la obra es un grave atentado contra la verdad y una muestra de la corrupción modernista que ha usurpado la Santa Sede Apostólica. Ahora bien, para comprender el problema de la Biblia latinoamericana debemos entender la herejía que la inspira. Esta es la teología de la liberación. Ya vimos que la Iglesia condenó el comunismo y que no permitía que en sus filas hubiera personas que simpatizasen con el comunismo. Ahora vamos a ver la teología de la liberación que nace en 1960. Esta es una herejía modernista surgida en América Latina en los años 60, que propone una reinterpretación del mensaje de Cristo desde la perspectiva de la lucha de clases sociales marxista. Su enfoque principal es la opción preferencial por los pobres, según ellos. No sacar a los pobres, sino hacer más pobres, porque el pobre es bueno, el rico es el que es malo. Usando el análisis de las ciencias sociales para combatir lo que ellos conciben como la injusticia social, según ellos conciben como la injusticia social. Pero esto no es más que una excusa para dejar a un lado la salvación de las almas y poner el materialismo y al hombre como centro de adoración, lo que resulta en el ateísmo de las dictaduras comunistas. Analicemos las principales enseñanzas de la herejía de la teología de la liberación que contrastan contra la doctrina católica tradicional. Primer punto, marxismo como herramienta de análisis. La teología de la liberación utiliza el marxismo para interpretar las escrituras, viendo la pobreza como el resultado de estructuras económicas opresoras. Y aquí viene el juego, oprimido, opresor, la clase social. La doctrina católica, aunque se preocupa por la justicia social, rechaza este marco marxista. Para ello, tenemos las encíclicas de los verdaderos papas. Punto número 2. Liberación integral y lucha de clases sociales. Se concibe la salvación como una liberación integral. Materialismo, abarcando lo social, lo económico y lo político, no solo lo espiritual. Esto difiere de la teología católica tradicional, que enfatiza la salvación del pecado y la vida eterna sin importar la condición social del individuo. Punto número 3. Papel de la violencia revolucionaria. Algunos teólogos de la liberación han justificado la violencia para derrocar a los opresores, ya sea capitalismo o nacionalismo. La doctrina católica condena esta postura, afirmando que la transformación debe basarse en el cambio de estructuras no violentas. Punto número 4. El pobre como lugar teológico y base del juego político. La teología de la liberación sitúa al pobre como el centro de la reflexión, mientras que la Iglesia pone su atención en la gracia y la salud del alma, dando al pobre lo que es necesario para su cuerpo, pero lo esencial para la salvación de su alma. Punto número 5. Jesús como libertador político. Se presenta a Jesús no como el redentor espiritual de la Iglesia cristiana, sino más bien como un gran libertador, como un ejemplo que se alinea con los oprimidos, una interpretación que diverge de la visión católica tradicional
de Jesucristo como el Salvador del mundo. La teología de la liberación es la herejía evidente del Conciliábulo Vaticano II, un evento que no condenó el comunismo por la petición del patriarca cismático de Rusia y de Constantinopla, lo que permitió su participación activa. Eso ya lo vimos en videos pasados. Este es el fruto de esa terrible decisión. La Biblia latinoamericana está infestada de estas ideologías, no solo en sus notas y comentarios al pie de página, sino también en el texto mismo. Sus traductores se tomaron la libertad de adaptar el texto bíblico a su herejía, de la misma manera que lo hacen las Biblias protestantes. En lugar de adaptar su doctrina a la verdad de las Escrituras, adulteran los escritos para que concuerden con su herejía. Esto ha resultado en las dictaduras comunistas que hemos visto, desde la China comunista y la antigua Alemania roja, hasta Cuba y Venezuela y Corea del Norte, donde el materialismo ha reemplazado a la religión. Hasta ahorita hemos demostrado que la Biblia latinoamericana es una pseudobiblia que no debe estar en casa de ningún verdadero católico, no solo por la falta de un legítimo nihil obstat e imprimatur, sino por su origen, su herejía y la negación de la doctrina católica. La teología de la liberación es un cáncer que busca destruir la religión y la civilización, como lo dice su santidad el Papa León XIII, y el que simpatiza o se adhiere a ella queda fuera de la comunión de la Iglesia Católica. Y aquí hablo directamente a aquellos católicos que simpatizan con los partidos de izquierda, Morena, entre otros. Es nuestro deber como verdaderos católicos, que reconocemos la sede vacante desde 1958, combatir esta herejía con la fe y con la verdad de la doctrina de la Iglesia Católica. Hasta este punto del video, de este pequeño documental, vamos a llamarlo así, hemos visto y demostrado con fundamentos irrefutables que el contenido de la obra, que vulgarmente se conoce como la Biblia latinoamericana, está completamente alejado de la sana doctrina de la Iglesia. Sin embargo, sé que muchos en su necedad y con los oídos cerrados a la verdad, esgrimen el argumento más común de los herejes modernistas. Abro cita: la Iglesia jamás la ha censurado, dicen ellos, esgrimen ellos, cierro cita. Abro otra cita: no hay fundamento porque nunca ha salido a la luz condena alguna contra esta pseudobiblia, cierro cita. Esto lo sé porque me he puesto a debatir con estos pseudoreligiosos y sus falsos sacerdotes, y ellos a sus fieles les han respondido con esta mentira. Yo a los fieles les explico del por qué no se debe tener esta Biblia, y ellos le dicen, bueno, es que no hay una condena de la Iglesia. Eso es mentira, no puede haber un fundamento porque nunca ha habido una condena directa de la Iglesia, nunca se ha censurado, dicen ellos, supuestamente según ellos. Una falacia que buscan usar como un último y débil refugio para justificar su ignorancia. Pero hoy, con la gracia de Dios, desmontaremos esta mentira y demostraremos que hasta el propio modernismo, en su desesperación, se vio obligado a actuar contra esta aberración. Aunque para cualquier alma recta la evidencia presentada en las anteriores secciones por autores como el Dr. Barriola y el Dr. Villegas sería más que suficiente para prohibir no solo su lectura, sino la pertenencia de esta Biblia en un lugar católico. La ceguera del modernismo exige una prueba más, y con gusto se las daremos. La prueba de la censura modernista no vino de un decreto oficial, eso déjenme aclararlo, efectivamente. La prueba de la censura del modernismo no viene de un decreto oficial, como la Iglesia lo hacía en su época de santidad. ¿Por qué vendría bien esta pregunta? ¿Por qué no ha habido esta censura? Sencillo, porque el modernismo es la herejía de la ambigüedad y la ambivalencia. Dicen una cosa y hacen lo contrario. A sabiendas de que la Biblia latinoamericana era tan herética que hasta ellos
la veían como un problema, no la condenaron de frente, no dieron una condena de frente. En cambio, optaron por un acto de hipocresía que solo su sistema puede entender. Se vieron obligados a crear un suplemento, una corrección. Repito, se vieron obligados a crear en 1978 un suplemento para su corrección. ¿No es esto acaso una admisión de culpa? ¿No es esto una forma de censura de facto? ¿Por qué se crea una enmienda, una corrección para una obra que supuestamente no tiene errores porque tiene el nihil obstat y el imprimatur? Su propia acción es la prueba irrefutable de que incluso para ellos esta Biblia era inaceptable. Esta hipocresía es evidente y lamentable aún hoy, a pesar de que algunas de sus autoridades prohíben su uso. Esta aberrante traducción se sigue vendiendo en sus tiendas y librerías, como si no pasara nada. Es la ambigüedad del hereje que no quiere perder a sus seguidores, ni el dinero que ganan vendiendo veneno. El hecho de que tuvieran que publicar un suplemento es la prueba más clara de que la Biblia latinoamericana es un cáncer espiritual. No la han condenado públicamente como se harían con un libro herético. En cambio, optaron por un método sigiloso y ambiguo para no despertar la conciencia de sus fieles y continuar con la confusión. Es un testimonio de que la verdad, incluso cuando se intenta enterrar, siempre encuentra la manera de salir a la luz, a pesar de las argucias de los herejes. Para comprender la magnitud de la traición modernista, no basta con saber que se vieron obligados a crear un suplemento para la Biblia latinoamericana. Debemos entender que es un suplemento, en primer lugar, en la Iglesia y cuál es su propósito legítimo antes de la apostasía del modernismo de 1962. Primero, un suplemento doctrinal católico en el sentido estricto de la tradición es un conjunto de enseñanzas adicionales o un desarrollo sobre una doctrina ya existente. Su propósito es expandir y explicar mejor la doctrina católica ya revelada, no corregir errores de una obra. Repito, un suplemento no tiene la finalidad de corregir errores, sino expandir y extender mejor la doctrina católica en el sentido tradicional, en el sentido católico. Los modernistas toman esto para corregir, pero es un mal paso. Se utiliza para detallar asuntos teológicos o morales como la dignidad humana o la solidaridad. A menudo se creaban para órdenes religiosas, repito, a menudo se creaban para órdenes religiosas o institutos académicos como ateneos, institutos de formación bíblica o las propias universidades. Como el ejemplo de Émile Guirion, en Francia, la Universidad Francesa de Filosofía tienen el suplemento Boletín del Instituto de Filosofía de 1814. Es una obra que complementa y profundiza y enriquece la filosofía católica. Bien, ahora sí, esta es la cosmovisión de la Iglesia Católica sobre los suplementos. Pero en la hipocresía modernista radica en que usaron un mecanismo de expansión doctrinal como una herramienta encubierta de censura. El suplemento no fue creado para enriquecer la Biblia latinoamericana, sino para enmendarla, para corregirla, para intentar tapar el sol de su herejía con un dedo. El suplemento es la prueba más clara de que los propios modernistas reconocen, aunque a regañadientes, que la Biblia latinoamericana está plagada de errores que intentan corregir de manera cobarde y ambigua, como es su naturaleza. Ahora sí presentaremos las pruebas más contundentes, el documento del propio modernismo que demuestra su hipocresía y su traición a la fe católica.
Este no es un rumor ni una suposición, es un documento formal, la Declaración sobre la Biblia Latinoamericana de la Conferencia Episcopal de Argentina de 1978. Este documento inicia con una frase que no deja lugar a dudas sobre su propósito. Abro cita. Con la publicación de este suplemento llega a su fin, dicen ellos, luego de un proceso más largo de lo esperado, cuando los obispos argentinos manifestábamos acerca de la necesidad de una revisión y complementación, según ellos, complementación, cosa que no fue una complementación, fue una censura y una corrección, de la edición de la Biblia vulgarmente llamada latinoamericana. Cierro cita. Aquí los mismos autores heréticos admiten que su obra necesitaba una revisión y complementación, que en realidad no fue complementarla, fue corregirla, porque más adelante vamos a ver cuáles fueron los errores que el propio Barriola y Villegas demuestran que fue subsanado. Si fue subsanado es que no fue complementado, fue corregido. El documento continúa declarando este suplemento como obligatorio. O sea, aunque los suplementos no son obligatorios, aquí lo marcan como obligatorio. En pocas palabras, esto fue una censura directa. Pero cobarde, tibia, ay, que nadie se entere. Para los fieles y las librerías que se llaman católicas. Y lo más impactante, este mismo documento establece que la Biblia latinoamericana, abro cita, no es apta para el uso litúrgico en ninguna de las iglesias, capillas, ni en ninguna de las ceremonias litúrgicas. Esto, hermanos, es una condena directa y contundente, una admisión de que la obra es tan defectuosa que no puede ser utilizada en la Santa Misa ni en los sacramentos. La declaración de este primer punto afirma que tienen la grave obligación, abro cita, la grave obligación de defender el valor supremo de la palabra de Dios, cierro cita. O sea, ellos están reconociendo que al tener esta Biblia se atenta al valor de la palabra de Dios, se atenta contra el valor de la palabra de Dios. Cierro cita, y que el magisterio es el único que puede interpretarla. Sin embargo, en el punto segundo que tocan, la hipocresía se hace evidente. Con una mano condenan, abro cita, inequívocamente la ideología y la praxis marxista, cierro cita, calificándola como, abro cita, intrínsecamente irreconciliable con la fe cristiana, cierro cita, pero con la otra mano justifican el uso de una Biblia que, como hemos demostrado, está impregnada de esa misma ideología que ellos condenan. Es como decir, este es veneno, te va a matar, pero tómatelo, te va a hacer bien. ¿Cómo? ¿En qué momento? La declaración en su punto 3 entra en detalles sobre las fallas de la Biblia latinoamericana. Primero, en el texto, la traducción, afirman que es, abro cita, sustancialmente fiel, cierro cita, pero admiten que tiene, abro cita, algunas objeciones, cierro cita. Una afirmación que ellos mismos se encargaron de desmentir al encontrar un, abro cita, gravísimo error dogmático, cierro cita, más adelante. Quiero explicar esto. Ellos en su punto 3 dicen que el texto y su traducción es fiel. Todos los modernistas esgrimen esto y de aquí se van a agarrar. Sin embargo, ellos admiten que hay algunas objeciones que han encontrado. Y por último, van a desmentir. Ellos mismos se van a desmentir. Por eso es que yo siempre los pongo en alerta. Los modernistas son así, son ambivalentes. Dicen una cosa y terminan haciendo otra. O en su mismo texto dicen una cosa y luego dicen otra que contradice el mismo texto. Si esta es fiel, ¿cómo es que encontraron, abro cita, un gravísimo error dogmático? Entonces no es fiel. Cierro cita, entonces no es fiel. No es fiel la traducción. Tiene graves errores, pero ellos no quieren reconocer, eso es la soberbia del modernismo, que ellos no quieren reconocer que tiene graves errores, que aún hoy en día se contiene con graves errores.
Punto número 2. En las introducciones y notas al pie de página, reconocen que son, abro cita, ambiguas, no se mordieron la lengua, no están exentas de peligro, no se mordieron la lengua, y algunas son ciertamente inaceptables, no se mordieron la lengua, cierro cita. Ellos mismos son ambiguos, pero esta pseudobiblia es peor que ellos, que tuvieron que hacer este suplemento, donde van haciendo estas anotaciones, punto número 1, punto número 2 y punto número 3. Continúo leyendo, especialmente en temas relacionados con la iglesia. Son inaceptables especialmente en temas relacionados con la iglesia, como lo hemos visto en Jeremías 7.1, que dice, nosotros huimos de la religión. Cambia todo el sentido de interpretación de la Sagrada Escritura. La Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe modernista, obviamente, también emitió su propia condena. Ojo, sí hay una condena, pero no la publicaron, más bien no la hicieron pública. La publicaron, pero no la hicieron pública, no la extendieron. La propia Sagrada Congregación modernista de la Fe hizo su propia condena a través del cardenal Villot. Se señalaron, abro cita, ambigüedades y las imprecisiones de la traducción, cierro cita, de las notas, y se pidió que se eliminaran ciertas fotografías. Ahora viene la pregunta, ¿por qué? Porque estas fotografías con sus descripciones eran una prueba de su herejía, una prueba contundente de su herejía. Vamos a ver qué había en esas fotos. Una de ellas mostraba rascacielos de Nueva York con la descripción, ven que te mostraré la ciudad grande, todos se han prostituido en ella. Y otra, una plaza comunista en La Habana con la descripción, el creyente participa en la vida política, cierro cita. Esto es una clara muestra de la ideología marxista-leninista que se intentó infiltrar en la iglesia. La prueba definitiva y más grave llegó con la 10ª edición de la Biblia latinoamericana, aquella que estaba siendo censurada por la propia Comisión Episcopal Argentina, que los modernistas de la Confederación Episcopal Argentina también analizaron. Encontraron un gravísimo error dogmático. ¿Cuál? Vamos a ver. La afirmación de que Jesús, abro cita, nace de María como persona humana, cierro cita, y que su persona, abro cita, humana será renovada, cierro cita. Pero señores, esto es herejía, solemnemente condenada por los primeros concilios ecuménicos. Tan solo citando el concilio de Constanza, el concilio de Nicea y el concilio de Éfeso, donde se condenó esta herejía, que afirma esto es negar la fe. El que afirma esto es negar la fe directamente, ya que Jesús tiene una sola persona, es una sola persona, no son dos personas. Es una sola persona con dos naturalezas, humana y divina, verdadero Dios y verdadero hombre. Esto demuestra que la pseudobiblia está completamente infectada, no solo en sus notas y comentarios, sino en el corazón mismo del texto, de la traducción. Este documento oficial de la herejía modernista es un testimonio de la gran apostasía. El suplemento es una prueba de que la Biblia latinoamericana es una obra herética. No hay excusa para poseerla, no existe excusa para poseerla, ya que sus mismos autores reconocen sus errores, pero en su hipocresía la siguen vendiendo. Como verdaderos católicos debemos rechazar esta obra y todo lo que representa. Después de haber analizado y demostrado con documentos formales la naturaleza herética de la Biblia latinoamericana, ahora examinaremos los testimonios de aquellos que con cierta autoridad dentro del modernismo han intentado defenderla o en su defecto explicar su naturaleza defectuosa.
Esto servirá para demostrar que incluso en sus propias filas la verdad no se puede ocultar por completo. El primer personaje que vamos a analizar es el señor Alejandro Bermúdez, un comunicólogo influyente que durante décadas sirvió como apologista de la herejía en los canales modernistas EWTN y Así Prensa, aunque ha caído en desgracia con la Santa Sede modernista, con el herético Vaticano, declarándolo como persona no grata y siendo expulsado. Su testimonio sobre esta pseudobiblia es crucial. En su antiguo programa, que vamos a ver a continuación, Cara a Cara, donde se trataba de dar una opinión oficial de la televisora modernista sobre los problemas de la Iglesia, el señor Alejandro Bermúdez abordó el tema de la Biblia latinoamericana. Su declaración, que hemos encontrado en un canal anónimo de YouTube, es una prueba de sus propias contradicciones. Bermúdez reconoce que esta obra fue influenciada por tal herejía y que fue una, repito y abro cita, malísima traducción, cierro cita. Esto es, hermanos, una confirmación de lo que hemos venido diciendo a lo largo de esta serie. La teología de la liberación y el marxismo, herejías condenadas por los legítimos pontífices de la Iglesia, son la base de esta pseudobiblia. Veamos el video. Soy Alejandro Bermúdez, director de la agencia católica Así Prensa, y en este punto de vista quisiera compartir contigo una consulta bastante interesante por las implicancias que tiene, hecha por uno de nuestros lectores en Así Prensa. Él preguntaba sobre la Biblia latinoamericana. No necesariamente todos la conocen. Fue muy popular en la década de los 80 y algo comienzo de los 90. En realidad, finales de los 70 y los 80 fueron los años de oro, digamos así, de esta versión de la Biblia llamada latinoamericana. Y nuestro lector preguntaba si es que es cierto, como ha escuchado decir a algún apologista católico, que esta Biblia estuvo lamentablemente demasiado influida por elementos de la teología de la liberación. Y efectivamente la respuesta es sí, sin lugar a dudas. La traducción de la Biblia latinoamericana fue malísima. Es más, tuvo que volverse a traducir en una versión menos... Lo acaban de ustedes de escuchar. Él reconoce, efectivamente, fue influenciada por la teología de la liberación, teología herética, y al mismo tiempo dice que tuvo que volver a ser revisada, traducida. Dice, lo que sigue aún es más revelador. El señor Bermúdez admitió que la tuvieron que, abro cita, volver a traducir en una versión menos mala. Ahorita lo vamos a escuchar, pero nunca buena. La primera fue pésima, pero las siguientes fueron malas. Cierro cita. Esto es lo que vamos a escuchar de Alejandro Bermúdez. Quiero que pongan mucha atención al énfasis que él hace, el mismo comunicólogo Alejandro Bermúdez, hace en esta afirmación sobre la traducción de la latinoamericana. Esta frase es la quinta esencia de la ambigüedad modernista. No la condena de frente, pero admite que la segunda edición, tercera, cuartas y subsiguientes no fueron sólidas y no fueron una solución, sino un arreglo meramente superficial, una versión, como él mismo dice, menos mala. Escuchemos lo que dice el mismo comunicólogo sobre esta falsa Biblia, pseudobiblia. Traducir en una versión menos mala, pero nunca buena. La primera fue pésima, las siguientes fueron malas, porque estaban muy influidas por una intención ideológica movida por la teología de la liberación, esta vertiente teológica inspirada en el marxismo fundamentalmente, que trató de releer el Evangelio desde una óptica puramente sociopolítica o sociológica, ¿no? Y entonces, en este marco, los principales teólogos de la liberación motivaron esta versión de la Biblia latinoamericana que yo recuerdo. Es una Biblia que en sus primeras versiones
primero estaba subvencionada, o sea que era muy barata, y ese es un problema que todavía hay que resolver. Lamentablemente, las Biblias más baratas que existen, como la Biblia del Pueblo de Dios, estas ediciones ecuménicas, son traducciones mediocres en el mejor de los casos y muy pobres en las notas a pie de página, porque para que sean ecuménicas no se aceptan los comentarios que son, yo diría, indispensables para los católicos, ¿no? Entonces, la Biblia latinoamericana fue ciertamente un desastre bíblico en la historia de las traducciones bíblicas. Y en algunos pasajes deliberadamente... Como lo acaban de escuchar, Alejandro Bermúdez acepta que es una de las pésimas traducciones, pésima. Ahora, vamos a ver con qué concluye Alejandro Bermúdez el video con respecto a la adquisición de esta Biblia, de esta pseudobiblia. Escuchemos lo que él dice. Para que sea una auténtica y valiosa Biblia católica. Pero volviendo a la pregunta original sobre la validez de la Biblia latinoamericana, personalmente puedo decir esa Biblia no fue un acierto y en consecuencia no es una buena adquisición. No lo fue en el pasado, no lo es ahora. Que tengas un buen día. A ver, aquí para concluir. El señor Bermúdez concluye su declaración con la siguiente frase: esa Biblia no fue un acierto, abro cita, y en consecuencia no es una buena adquisición. No lo fue en el pasado, no lo es ahora. Cierro cita. Aquí la ambivalencia modernista se hace evidente, claro está. Con este lenguaje suave, él se abstiene de condenar la pseudobiblia de manera directa, cosa que nosotros sí la condenamos, evitando así la censura de sus propios superiores. Sin embargo, su conclusión es clara: no es una buena adquisición, no es una buena adquisición. Lo cual significa para cualquier alma que busca la verdad que no se debe de comprar. Este testimonio, a pesar de provenir de un hereje, es un respiro en el mar de disparates que los modernistas esgrimen para defender esta obra aberrante, que es la latinoamericana. Es una prueba más de que la Biblia latinoamericana, incluso para aquellos que la toleran, no es digna de ser considerada palabra de Dios. Nuestro siguiente caso es el del falso sacerdote modernista Luis Toro, que tenemos aquí en pantalla. Personaje que, a pesar de su condición de hereje, se ve confrontado por la verdad de sus propias contradicciones. Este análisis es fundamental para entender la ambigüedad que reina en el modernismo. En un video, una de sus propias fieles lo confronta diciéndole que en Argentina la Biblia latinoamericana está desplazada. Esto, como hemos demostrado, es una verdad que los mismos herejes han tratado de ocultar. El falso sacerdote Luis Toro, de manera obstinada y con soberbia, aquella soberbia que le caracteriza con burlas, etc., insiste en que la Biblia es buena. Ahorita vamos a ver en qué momento. Veamos el video y veamos en el momento que una de sus fieles lo empieza a confrontar. No de manera agresiva, obviamente, sino de manera respetuosa, simpatizante con él. Y los que están ahí empiezan a comentarle de la Biblia del pueblo que tuvieron que hacer para suplir, para desplazar esta aberrante traducción de la Biblia. Veamos el video. La última, padre, ¿qué Biblias usted recomienda? Normalmente para estudio, la Biblia de Jerusalén de estudio es la mejor para estudio. Pero si es para la lectura normal, común, a mí me encanta, respeto otras opiniones, la latinoamericana. Me encanta porque es la más sencilla, es la más criolla, es un lenguaje del común de los mortales. No así la Jerusalén es un lenguaje más duro, más difícil.
Pero el lenguaje, para que la gente lo entienda con más facilidad, la Jerusalén me encanta. La latinoamericana. La de Jerusalén para estudio es la mejor. Le quería comentar, y también para los hermanos, que hay una publicación de la Biblia latinoamericana del 2005, muy corregida, porque también hay mucha gente que está en contra acá en Argentina de la Biblia latinoamericana, especialmente de las primeras ediciones. ¿Por qué? Por la teología de la liberación, porque en las primeras ediciones había algunas fotos, como que estaba influenciada por movimientos políticos. Entonces, es muy rechazada, por lo menos en Villa María. A mí también me gusta, y le digo que en esta nueva edición está muy cambiada la exégesis a lo que fueron las primeras, porque yo las tengo y las he comparado, y las primeras las están asociando con una orientación marxista en la exégesis. Y a raíz de esas malas lenguas, no sé, esas malas propaganda que le hicieron a la latinoamericana, surgió una Biblia. A ver, aquí tengo que hacer un comentario, un paréntesis. No fue una mala propagación. O sea, el propio modernismo, la propia Confederación Episcopal de Argentina, entonces, ¿qué? ¿No la querían? Pobrecita, le hicieron una mala propagación, una mala propaganda. No, lo que hizo la Confederación fue un suplemento, que obviamente en vez de complementarla o nutrirla, la tuvieron que censurar, porque evidentemente ella misma, esto es lo que es común en el modernismo, la ambivalencia. No ser rectos con la doctrina, es la ambivalencia. Decir, sí sé que es mala, porque yo misma la comparé, dice la señora, pero a mí me gusta, me encanta que me den veneno. Porque le dieron una mala propagación, una mala publicidad. ¿A qué Biblia? A esta pseudo-Biblia latinoamericana. Pero no es que le hayan dado una mala propagación. Ya aquí les he dado las evidencias, les he dado los fundamentos del por qué. Incluso la Sagrada Congregación de la Fe modernista, a través del cardenal Vilet, publicaron una censura directamente a la latinoamericana. Entonces no es una mala publicidad, no es una mala propagación. Lo que pasa es que esta señora no está informada, no está instruida, y es claro, es obvio. Ahora veamos, en minuto 5:26, después de que todos le empiezan a responder a Luis Toro de la pésima traducción y de la Biblia que tuvieron que hacer, que es la Biblia del pueblo, que también es otra pésima traducción, menos mala, pero nunca buena, él empieza a titubear y no sabe qué responder. Minuto 5:26. A partir de aquí, veamos lo que dice Luis Toro. Sería bueno solo leerla, la parte, no la exégesis, sino solamente lo que es el capítulo, el versículo, el libro, y la exégesis se puede tomar de la Jerusalén. Exactamente es lo que yo hago. Yo tomo la exégesis de la Biblia de Jerusalén, no la de la latinoamericana, porque la de Jerusalén, los que la hicieron, pues fueron personas más preparadas en el sentido del mismo trabajo exegético. Pero la latinoamericana sí me han dicho que tiene la exégesis algo distinto. Pero la traducción, las palabras que utilizan son muy criollas del pueblo y no tienen, hasta donde yo la he estudiado, no le he encontrado todavía que tenga cosas que pueda decir, no, esto no lo puede entender la gente. Son palabras muy sencillas que la gente puede entender.
Ok, aquí hay que hacer mucho énfasis. Él mismo acaba de decir, hasta donde yo lo he estudiado. Eso demuestra que es un completo ignorante en Sagrada Escritura. Porque con tan solo revisar el texto griego original, porque se supone que él es biblista, entonces hay que acudir a los rollos, hay que acudir a los códices y revisarlos para poder dar un buen diagnóstico de la traducción. Pero es obvio, repito, esta es la ambivalencia que tienen los modernistas. Dense cuenta que al principio él como que se hace loco que no sabe y ya después, ahorita, acabo de mostrar lo que dice, que sí sabe porque se lo han comentado. Y que entonces él prefiere tomar el texto, pero no la exégesis. No es que se lo hayan comentado, es que es evidente que es herética. Ahorita más adelante vamos a ver los problemas de traducción que han tenido. A pesar de que sus propios fieles lo confrontaron y le dan razones de peso, porque fueron razones de peso, este falso sacerdote defiende la Biblia latinoamericana. Su argumento: él afirma que la traducción es buena porque es criolla y que los comentarios los toma de la Biblia con mejor exégesis. Ahora, si para corregir los comentarios heréticos de la Biblia latinoamericana es necesario tomarlos de otra, ¿por qué no recomendar directamente esa otra Biblia? Si la fuente de los comentarios que corrigen a la Biblia latinoamericana es mejor, ¿por qué no leer directamente esa Biblia en lugar de seguir recomendando una obra que de inicio ya se reconoce como defectuosa? La respuesta es obvia, pero la ignorancia y la necedad de los modernistas les impide verla. Prefieren seguir en la mentira y la ambigüedad, intentando justificar una obra herética en lugar de aceptar la verdad y rechazarla por completo. Simplemente porque se justifica que se entiende porque el lenguaje es criollo, es del pueblo. Sin embargo, la traducción directamente en los textos es ambivalente y al mismo tiempo tiene errores en su propia traducción. En el texto él dice, es que yo no los he encontrado. Claro está, no los he encontrado porque entonces nunca he estudiado los textos originales para corroborar que esa es una pésima traducción. Si aún quedan dudas sobre la herejía que anida en el modernismo, no busquemos más allá de sus propios canales de comunicación. Analicemos ahora un video del canal de YouTube modernista Evangelio Visual. Un claro ejemplo de la incongruencia de los que, a pesar de conocer la verdad, no se atreven a abrazarla por completo. Desde el comienzo de su video, el presentador de este canal, a pesar de saber de los graves errores de la Biblia latinoamericana, se niega a postular una conclusión. Deja abierta la posibilidad de que todo sea mentira, una actitud propia de la ambigüedad del modernista, que no quiere condenar nada por miedo a perder la tolerancia que tanto predica su secta. Sin embargo, en su afán de comprobar las supuestas, abro comillas, correcciones, cierro comillas, el presentador se ve obligado a mostrar la verdad que tanto ocultan. Comparar la edición de 1995, la que Barriola y Villegas mencionaron como revisada, con una de 2005, la que yo tengo. Y aún así se ve forzado a admitir que encuentran errores que se suponen habían sido subsanados. Muestra las imágenes que, como ya dijimos en un video anterior, no fueron eliminadas, sirvieron como una prueba más de que la herejía no ha sido purificada de la propia obra. El presentador concluye su video con una crítica que para un católico es una prueba más de su condición herética. Veamos el video y vayamos comentándolo parte por parte. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Reporte Católico narrado por Vincenzo Rutiliano Díaz. El día de hoy vamos a hacer
un video un poco distinto, ya que estamos acostumbrados a hacer nuestras presentaciones sobre comparación de versículos bíblicos. Ya va bastante tiempo que no vamos con uno, pronto vendremos con más. Pero hoy vamos a hacer una comparación de dos presentaciones diferentes de la Biblia. Vamos hoy a hablar de la Biblia Latinoamérica, una traducción de la que se habla mucho. Es realmente una de las más extendidas por la iglesia, pero hay mucha controversia alrededor de esta Biblia. Aquí les traigo esta presentación que logré conseguir en 1990 de la Biblia Latinoamérica, y esta de aquí, que es de la Biblia Latinoamérica, pero revisada en el año 2005. Entonces les muestro a continuación acá. Déjenme enfocar la de 2005. Y aquí les voy a mostrar esta que es de los años 90. Déjenme ver, enfocar. Y aquí podrán ver al fondo, dice 10ª edición, X edición. Ambas son de la editorial Verbo Divino y de la editorial San Pablo. Déjenme hacer aquí una corrección. La 10ª edición es de 1995, que es la misma que se dio en la del suplemento de 1978, porque supuestamente para esta edición ya se tenía que haber corregido. Si se fijan, vamos a ver a continuación, hay varias diferencias. Esta por supuesto está mucho más llevada por el tiempo, pero esta dice la nueva Biblia Latinoamérica, sin asterisco, y esta dice la nueva, con este círculo, Biblia Latinoamérica, con asterisco. Entonces así es como podemos diferenciar la versión de 1990 y la de 90 y la del 2005. Ahora, otra diferencia por supuesto es que ahora es muy común ver estos marcapáginas, pero ya que esta Biblia, la de 1990, fue la última en ser rechazada por la Conferencia Episcopal de Argentina. ¿Y cómo es eso de que la Biblia fue rechazada? No es que la Biblia fuera rechazada, sino que, pero aún así, hay muchas cosas controvertidas que para esa época no se entendieron de los comentarios y de su contenido. Muchos incluso la acusaron de estar influenciada por la teología de la liberación, lo cual es una declaración bastante fuerte. Nosotros en este canal no tenemos una conclusión sobre ese tema, ya que no hemos tenido el tiempo de... Pero por el momento esto es lo que tenemos. Así que vamos a comparar ahora qué nos dice la Biblia sobre el origen del Génesis, sobre el origen de los libros, ya que para analizar qué tan moderna es una Biblia, o por decirlo así, los comentarios, hay que ver cómo entienden el origen de los libros de la Biblia. Recordemos que para evaluar una Biblia hay que ver no solamente que tenga, como en la primera página, nihil obstat e imprimatur, que quiere decir libre de error y se puede imprimir. También tenemos que ver que se apegue a la tradición. Vamos a ver aquí, dice: dijimos el autor, en realidad hubo más de uno. En los principios del reinado de Salomón, por el año 970 a.C., un escritor desconocido. Este es un error muy expandido en el mundo protestante, que de hecho actualmente ya se ha ido corrigiendo. Fíjense, en el mundo protestante se ha ido corrigiendo que el libro del Génesis no haya sido escrito por Moisés, cuando la tradición, incluso el propio judaísmo, reconocen a Moisés como autor del Pentateuco o la Torá, que son los primeros 5 libros de la Sagrada Escritura: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Es evidente aquí por principio en la introducción de la herejía, porque esto se considera también herejía, negar la autoría del agiógrafo al cual se le está designando la escritura, negarlo y decir que fueron también varios autores. Esto es propio del mundo teísta, del mundo protestante. Continuemos viendo qué es lo que comenta aquí este presentador. Al que se le suele llamar Yavista, compuso una primera historia del pueblo de Dios, que empezaba con el relato del paraíso.
Es decir, en esta introducción se ignora completamente la autoría de Moisés del Pentateuco, es decir, de los primeros 5 libros de la Biblia, la cual es la interpretación tradicional, por así decirlo. Todos los padres de la iglesia lo tomaban por sentado. En esta se toma por sentado la teoría moderna, que viene de los críticos alemanes. De eso vamos a hablar en un video pronto. Les prometo que no se van a quedar insatisfechos. Ahora vamos a ver si en esa introducción del Antiguo Testamento cambió algo para la de 2005. Vamos a hacer el enfoque. Algunos descendientes de los patriarcas se reúnen en el desierto y bajo el mando de Moisés se dirigen hacia la tierra prometida. La etapa del Horeb es decisiva. Es aquí donde estos clanes nómadas van a vivir tal experiencia espiritual que los textos bíblicos no cesarán de referirse constantemente a ella. Dios se compromete solemnemente con su pueblo y al mismo tiempo la de una ley. Es la regla de la alianza de Dios, el código de conducta personal y comunitario de Israel. A la palabra dirigida a Abraham responde en adelante la del Sinaí, promesa de alianza, salvación, serán 3 pilares para la fe de Israel, los puntos firmes de los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Entonces vemos que si bien no niega que de Moisés venga O sea que aún conserva el propio error, nada más que modificaron el texto para que no pareciere que está negando la autoría de Moisés. Aunque aquí el presentador empieza diciendo, ciertamente, aunque él no lo niega, pero el que no lo afirme es una negación omisiosa, directa. Acuérdense que el que calla otorga. Entonces, aquí mismo se está contradiciendo el propio conductor. Con respecto a los graves errores, repito, desde la introducción hemos visto cómo viene esa ambivalencia donde dice que es que nosotros no nos hemos postulado, porque aunque sabemos esto, bueno. Ahora, vayamos a la última parte, el minuto capítulo 17, en el minuto 17, encontramos el que se queja. Bueno, de hecho, si ustedes quieren ver el video, van a encontrar las pruebas que nosotros hemos mencionado aquí sobre los rascacielos de Nueva York, los comentarios que se hacían de La Habana, etcétera. O sea, pueden ver el video. Yo les recomiendo que ustedes vean todo lo que nosotros les estamos mostrando, que ustedes lo vean para corroborar la información que nosotros les traemos. Ahora, quiero que escuchen lo que dice el presentador de este video. Político por su obra, pero por supuesto que ya sabemos por qué se quitó esa foto. Porque cuando nosotros abrimos la Biblia católica esperamos ver una foto del Papa, una foto de la Virgen María, algo que nos lleve a contemplar lo divino, como por ejemplo una foto de la crucifixión. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, hermanos. Díganos en sus comentarios qué les gustaría que nosotros revisáramos de estas 2 Biblias. Vamos a hacerlo de un modo más dinámico como estamos acostumbrados en este canal. Así que no olviden suscribirse, darle like y déjenos cualquier pregunta. El presentador se queja de que en la Biblia latinoamericana no contiene la foto del usurpador en turno. Por lo menos tiene la de la Virgen de Guadalupe. Porque viene, aquí en sus imágenes por lo menos conserva la de la Virgen de Guadalupe. Pero las demás imágenes no tienen nada que ver con lo divino. Tienen nada que ver con lo divino. Tiene incluso a Machu Picchu, tiene una señora y un pescador, o sea, cosas que no son católicas, o que por lo menos no representan el sentido espiritual católico. Algo que uno esperaría ver en una Biblia que ellos consideran católica, efectivamente. Su preocupación no es por la herejía del contenido, porque evidentemente él mostró la herejía, sino por la falta de una imagen que reafirme la autoridad legítima de su secta. Pero el punto más alarmante y que resume perfectamente la naturaleza modernista es su conclusión.
A pesar de haber reconocido los errores de la ambigüedad y la falta de un legítimo aval, el presentador concluye que la Biblia latinoamericana es buena, tolerante. Cierro paréntesis. Esta afirmación es una absoluta contradicción. ¿Cómo puede ser buena una obra que está llena de errores, que no es apta para la liturgia y que ha sido señalada por sus propias autoridades como herética? La respuesta radica en el significado que los modernistas le dan a la tolerancia. Para ellos, una Biblia que abre la puerta a la herejía, que no es exclusiva de la doctrina católica y que se presta a una interpretación ambigua, es algo bueno. Confunden la verdadera caridad con la indiferencia doctrinal. Nuestra conclusión, hermanos, es clara. Es obvio que nosotros, como verdaderos católicos, no la reconocemos como coherencia y armonía con la doctrina y el pensamiento católico. No puede haber tolerancia con la herejía. No puede haber paz con el error. La Biblia latinoamericana es una obra de herejes para herejes y no debe tener cabida en la casa de un verdadero católico. Hemos llegado, queridos espectadores, al final de este análisis, a la recta final de nuestro video. Para sellar nuestra conclusión, no hay mejor forma que contrastar el veneno de la Biblia latinoamericana con la pureza de la Biblia Nácar Colunga, una obra fiel a la tradición y al magisterio perenne de la Iglesia. A continuación les presento algunos pasajes y notas que servirán como una confrontación irrefutable y un último fundamento de la verdad. La divinidad de Cristo y la herejía de la persona humana. La Biblia latinoamericana, en su edición de 1974 y aún preservada en la última edición de 2005, la 10ª edición de bolsillo, afirma en una de sus notas, parte 5 del Nuevo Testamento: no cabe lugar para dos padres, para Jesús, porque Jesús, que nace de María como persona humana, es el único Hijo del Padre, nacido de Dios desde la eternidad. Página 84, parte 84 del Nuevo Testamento, comentario a pie de página. El día en que Jesús resucite entre los muertos, su persona humana será renovada, ampliada, llena de energía diversas, energía no llena de gracia, llena de energía diversas. Esta es una herejía grave y antigua. Para confrontarla, leamos el prólogo de San Juan en la Biblia Nácar Colunga, del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Comentario de la Nácar Colunga, al pie de página, al margen de página. Recuerden que esa yo también la tengo aquí en casa. Este pasaje es la prueba de la divinidad eterna de Cristo, dice la Nácar Colunga. No hay mención de una persona humana. Esto es un comentario que yo hago. El comentario de Nácar Colunga dice: este pasaje es la prueba de la divinidad eterna de Cristo. Ahora yo comento, cierro comentario de la Nácar Colunga. No hay mención de una persona humana en la Nácar Colunga, ya que la verdadera doctrina enseña que Cristo tiene una sola persona divina. Una persona, la divina y la humana, son naturalezas. En Jesucristo se encuentra una sola persona, la cual es divina. Pero en Cristo hay dos naturalezas, verdadero Dios y verdadero hombre, que están unidos de manera hipostática. Ya después hablaremos en la parte catequética de la naturaleza de Jesucristo nuestro Señor. Segundo punto, el problema de la propiedad y el comunismo. La Biblia latinoamericana, en su nota a pie de página de Hechos 4, 32 al 35, aún preservada en esta versión de 2025, dice: en la comunidad de Jerusalén se daba un caso excepcional en la historia de la Iglesia y un modelo para el futuro. Ellos habían dejado sus bienes para unirse en una sola comunidad y en un solo corazón. Esta nota intenta justificar el comunismo usando la vida de los primeros cristianos como excusa para abolir la propiedad privada,
cosa que la iglesia jamás había hecho esa interpretación. Ahora, vamos a confrontarla con la nota a pie de página de la Biblia Nácar Colungar, que es la que yo tengo. Hechos capítulo 4, versículo 34 al 35. La nota dice: no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que eran dueños de tierras o de casas, vendiéndolas, traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, dando así el fin a la superioridad y dando igualdad a los cristianos. Hechos capítulo 5, versículo 4. El caso de Ananías y Zafira. Reteniéndolo, no te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No mentiste a los hombres, sino a Dios. Cierro cita. El comentario de la Nácar Colungar en este pasaje dice: el apóstol San Pedro reprende a Ananías por mentir, no por retener su propiedad. Por mentir, no por retener su propiedad. Si ellos hubieran, con su libertad, negado precisamente el vender la propiedad, no pasaba nada. Porque la iglesia no está en contra, ni Dios está en contra de la propiedad privada, como lo hace el comunismo. Sin embargo, lo que prohíbe y lo que reprende Pedro es la mentira. Esto demuestra que la comunidad de bienes era voluntaria, no una obligación impuesta por la abolición de la propiedad privada, como propone el comunismo y los comentarios de la Biblia latinoamericana. La Iglesia siempre ha defendido la propiedad privada como un derecho natural del hombre. Repito, la Iglesia siempre ha defendido la propiedad privada como un derecho natural del hombre, de su dignidad. Punto número 3. La injusta crítica a las riquezas y la distorsión del Evangelio. La Biblia latinoamericana, en su nota a pie de página en San Lucas capítulo 16, versículo 19, el rico y Lázaro, dice, repito, todas estas son las que se encuentran aquí en la latinoamericana de 2005, que supuestamente ya está bien revisada. La parábola se refiere a la lucha de clases, dice el comentario, y el rico representa a la clase opresora que no tiene salvación. Pero qué barbaridad está diciendo esta cosa. Esa interpretación marxista distorsiona completamente la parábola, reduciendo la salvación a un problema social y económico, no un problema de caridad de bienes que el rico pueda compartir, porque es el rico el que comparte, no el Estado el que debe distribuir las riquezas. Es el rico el que debe, con su obligación en caridad, a compartir con el pobre, a poderlo satisfacer por bien de su alma, por amor a Dios y por amor al prójimo. Pero eso, a verlo esto como una lucha de las clases sociales, es una herejía. Esto es una grave herejía. Ahora lo vamos a confrontar con la Nácar Colunga. Del Evangelio de San Lucas 16, 19, 31. Había un hombre rico que vestía de púrpura y lino finísimo y celebraba todos los días espléndidos banquetes. Y había también un mendigo llamado Lázaro, que echado a su puerta estaba cubierto de llagas. Cierro cita. Comentario de la Nácar Colungar. La parábola no condena la riqueza en sí misma, sino el uso indebido de la riqueza y la indiferencia entre el sufrimiento del prójimo. Directamente ya la Nácar Colungar está contradiciendo la latinoamericana. Esto es lo que dice la Nácar Colungar en su comentario. La parábola no condena la riqueza, o sea, no se equivoquen. Jesucristo no está condenando la riqueza con esta parábola, sino el uso indebido de la riqueza y la indiferencia ante el sufrimiento del prójimo. Ahora vamos a comentarlo. El rico fue condenado por su falta de caridad, no por ser rico, no por su condición de ser rico. Repito, el rico fue condenado por su falta de caridad y de amor al prójimo, no porque sea simplemente rico. La parábola es una advertencia para todos sin importar su condición social.
Así que queridos espectadores, con estas pruebas providentes de un documento herético y de la propia Biblia latinoamericana, hemos demostrado que esta obra es una pseudobiblia, que no debe tener cabida en la casa de ningún verdadero católico. La teología de la liberación es una herejía evidente, y la Biblia latinoamericana es su propio y principal vehículo. No hay excusa para poseerla, ya que sus mismos autores e incluso sus propias autoridades reconocen en ella errores garrafales o graves, pero en su hipocresía la siguen vendiendo. Como verdaderos católicos debemos rechazar esta obra y todo lo que ella representa. La única Biblia que debemos leer y seguir es la que está en plena armonía con la doctrina y el magisterio perenne de la Iglesia. Y esa es la Biblia Vulgata latina o alguna de sus traducciones fieles como la de Torres Amat o como la Nácar Colungar, que es traducida directamente del griego al español. En conclusión, mis queridos espectadores, pues hemos refutado y respondido a aquellos argumentos que se nos esgrimen a nosotros constantemente, cuestionándonos del por qué no los leemos. En próximos videos vamos a abordar los errores garrafales de los 16 documentos heréticos del Conciliábulo Vaticano II, y cómo éste influenció en su propio catecismo. Ahora, vamos a investigar qué es un catecismo, vamos a desarrollar qué es un catecismo, qué es el catecismo de la Iglesia Católica. Aunque este dice que es el catecismo de la Iglesia Católica, yo lo he borrado, porque no es de la Iglesia Católica, es un catecismo herético, como el Catecismo Mayor de Martín Lutero. Con esto, yo me despido, sin antes también recordarles que la verdad se muestra, no se debate. Ave María Purísima, sin pecado original concebida.